Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a comenzar con un tema un poquito más sencillo. El de hoy va a ser únicamente los recursos que tenemos para el aprendizaje del idioma náhuatl y vamos a hacer un pequeño repaso, aunque bastante detallado, y vamos a hablar con muchísimo cuidado acerca de la gran mayoría de los recursos que vamos a ver ahorita. Son bastantes porque tenemos más o menos unos 15 años de producción didáctica en lengua náhuatl del Salvador, y vamos a ver ahorita una lista, más o menos una docena, de cuáles son los libros imprescindibles a la hora de tratar de lograr un aprendizaje autodidacta o de acompañar un proceso de aprendizaje tutelado como el que tenemos ahorita, o sea, clases, ¿sí? Entonces, lo primero es que estos los vamos a dividir en 6 categorías. Estas 6 categorías que vamos a tener para ver cuáles son los recursos más importantes que tenemos que tener en cuenta en el aprendizaje van a ser, en primer lugar, cursos. En segundo lugar, gramáticas. O sea, la diferencia es que los cursos están hechos para personas no formadas o no necesariamente formadas, o sea, cualquier persona alfabetizada puede tomar esto y sacar la información, mientras que las gramáticas normalmente son preparadas de lingüistas para lingüistas, o sea, es como, por ejemplo, un tratado anatómico que no está hecho para difusión científica, sino para estudio de otros médicos, ¿no? Entonces, no está hecho para verse fuera de la academia. Entonces, vamos a ver cuáles son estas también. Luego veremos cuáles son las cartillas. La diferencia de las cartillas es que no son, la diferencia entre las cartillas y los cursos es que las cartillas no están preparadas, por ejemplo, con recursos pedagógicos, sino que son las expresiones muchas veces artísticas o también didácticas que surgen de la comunidad para la comunidad, o sea, son las propias personas que deciden que al conocer la lengua tratan de legarlo de alguna manera hacia nuevas generaciones. Y tenemos luego la categoría diccionarios, vamos a ver cuáles son, platicaremos acerca de ellos y vamos a ver también un poquito de calidades. Y por último tenemos narrativa y traducciones, que vienen a ser prácticamente lo mismo, solamente que la narrativa es aquella que es con temática originaria y además también pensada dentro de la lengua, y, y las traducciones pues son textos, muchas veces largos, pertenecientes a otros sistemas culturales que han sido traducidos a la lengua náhuatl y ha sido hecho de de manera bastante fidedigna, ¿no? Entonces, comenzando por, eh, yo creo que, de cursos como tales, por el momento solamente tenemos uno. O sea, la persona que más se dedicó a la producción de cursos fue el fallecido Alan Roy King, o sea, Alan King. Entre todo lo que produjo, solamente vamos a nombrar uno de los cursos porque el último contiene la información de todos los anteriores. O sea, se crearon antiguamente varios recursos para el aprendizaje de la lengua, pero él, de hecho, poco antes de su fallecimiento, logró condensar todo esto en un único documento que sirve como introducción. Su nombre, y con el cual vamos a comenzar esta recopilación de textos, es Timumachtigan Náhuatl. ¿Sí? Bien, Timumachtigan Náhuatl, vamos a ponerle PDF para no confundirlo con otro canal. Bien, y vamos a hacer una revisión rápida. Vamos a ir buscando también, aprovechando para improvisar una búsqueda de lugares que están la gran mayoría en una página llamada tushik.org. Ahorita la vamos a visitar. En esta página tenemos mucho de esto. Lo que pasa es que algunos de ellos, como vamos a ver ahorita, de este vamos a platicar también. Algunos de ellos por cuestiones de historia y porque si ven son subidos allá por 2016, pues ya no tienen el soporte. Sin embargo,
Vamos a ver si los encontramos en línea en una búsqueda rápida, los abrimos aquí mismo, si no, pues simplemente queda para una búsqueda cuando se tenga mayor tiempo, ¿sí? Pero bueno, tenemos el primero. Timomachtigan Nahuatl. El Timomachtigan es un texto que es el primero que se hace con la intención explícita. Ay, este no me deja descargar. Tiene que haber un lugar donde, con la intención explícita de ser un recurso para para la difusión de la lengua náhuatl para personas no involucradas académicamente, o sea, para no lingüistas. Y de ahí es donde ha salido una pequeña nueva generación de relevo, en la cual me incluyo, y lo tenemos acá, 170 paginitas, en donde se nos aparece una muy buena recopilación de información acerca del funcionamiento de la lengua. Este texto, el Timumachtigan Náhuatl, es de hecho el mejor recurso para comenzar y por eso mismo es que lo estamos poniendo en un primer lugar. O sea, vamos a ver que existen otros, pero pero que ninguno llega a este nivel de calidad, ¿sí? Una vez terminado una vez terminado este curso, una persona ya tiene ya tiene la capacidad suficiente como para poder mantener una conversación sencilla en la lengua, ¿sí? Entonces, también, seguramente, en una eventual descripción del video vamos a dejar una bibliografía gorda en la cual vamos a poner la mayoría de estos PDFs. Pero dicho sea de paso, lo primero que vamos a buscarlo acá de una. ¿Se sigue compartiendo o solamente estaba compartiendo el navegador? El navegador se ve, Carlos, Ok, ahorita corregimos. pero sí estaba mostrando el documento en de hoy. Vale, ahorita todavía se ve el navegador. Sí, correcto. Ahorita corregimos. Vale, perfecto. Yo sé que puede ser aburrido porque la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con este texto, pero aún así es de mucha importancia que se mencione, porque como les digo, es un primer paso en un camino largo. Aquí lo tenemos. Vamos a bajarle la... En este documento no vamos a encontrar tampoco explicaciones que tengan un vocabulario demasiado complejo o demasiado eh, intrincado como para el entendimiento. Únicamente requiere paciencia y teniéndose la dedicación suficiente y habiéndolo terminado, pues la gran mayoría de la información necesaria que tengamos va a estar acá. Desde comenzar con los propios saludos y despedidas hasta meternos ya a conversaciones bastante más intrincadas cuando ya estamos terminándolo. Entonces, no se preocupen, no es un texto para nada intimidante, de hecho es uno de los textos más amigables con los que yo he tenido la oportunidad de encontrarme cuando estamos hablando de didáctica popular, así que vaya esta como la recomendación número uno y la única que vale la pena en cuanto a cursos de texto escritos que puedan ayudarnos en cuanto al avance en la lengua. Los segundos serían gramáticas, ¿bien? Las gramáticas son
estos recursos que no son escritos con la idea de la proliferación de la lengua, de que la lengua crezca y sobreviva, sino de la documentación de la lengua. Y tienen un protocolo muchísimo más estricto. Entonces, entre las que vamos a encontrar acá, vamos a ver primero, antes que ver la de King, vamos a ver la de Lyle Campbell. Bien. Van a perdonar si se tarda un poquito en cargar esto, no se preocupen. La de Lyle Campbell incluso tiene... Uy, esta no era, me equivoqué de esta. Me equivoqué de, me equivoqué de PDF. El de Lyle Campbell tiene el privilegio de ser la primera publicación hecha de manera sistemática acerca del náhuatl del Salvador. Mm, aquí está. Lo vimos la última vez cuando estábamos viendo algo de dialectografía. Ay, please. De hecho, nos habíamos quedado acá. Lo vimos la última vez cuando veíamos un poquito de dialectografía, sin embargo, no es esta la... Ay, se volvió a quitar, permítanme. Sin embargo, no es esta la única cuestión valiosa que vamos a encontrar en la lexicografía, sino que vamos a encontrar de todo. Este libro fue hecho más o menos alrededor de 1973, o sea, ya cantó hace un ratito. La mayoría de las personas que se entrevistan ya no están con vida, evidentemente, pero sí Lyle Campbell, la persona que lo escribió. En vamos a encontrar no únicamente, a ver, la utilización de la palabra pipí acá era porque estamos hablando de tiempos antes de que hubieran existido espacios propia, para la propia participación política e ideológica de las comunidades, así que no se sabía, simplemente se pone ahí, y dentro de los círculos académicos sigue siendo la más utilizada, desgraciadamente, pero no pasa nada, o sea, el propio Lyle Campbell ha dicho que pues, él desconocía de la situación en su momento y no se le conocía, y que saben que cambiarle el nombre a un libro 40 años después ya es inviable, así que así ha quedado y así seguirá. Como verán, tenemos que aquí no, incluso no únicamente podríamos haberlo presentado como una de las gramáticas, sino también como una de las recopilaciones narrativas, ¿sí? O sea, el librito está un poquito largo y no únicamente trae una descripción lingüística, o sea, para la documentación, sino que también trae recopilación mitográfica. O sea, trae un montón de mitos que únicamente se están utilizando en este caso, más allá de su valor cultural y filosófico, como valor de texto muestra. ¿Sí? Saben que pues hay una técnica de licitación, hay una técnica de entrevista para con los hablantes que se llama la conversación libre, en la cual yo dejo que el hablante diga todo lo que tiene que decir, hable según su propia comodidad, y es mi responsabilidad como entrevistador luego empezar a sacar, discriminar y cribar todo aquello que me sea útil de esta información. A diferencia de la otra, que es la elicitación directa, que es en la cual yo me pongo a preguntarle a la persona cómo se dice esto, cómo se dice esto, cómo se diría lo otro, y pues tiene ventajas y desventajas, ¿no? La desventaja evidente que puede tener este tipo de licitación libre es que pues posiblemente no aparezca aquello que yo estoy buscando, a menos que la guíe de alguna manera. Y la enorme ventaja que tiene es la naturalidad del habla. Es muy fácil que la información se falsee cuando se está haciendo por medio de licitación directa, o sea, de pregunta, y en este caso,
pues se utilizó el cuénteme una historia sin forzarla de ninguna manera, lo cual es bastante lindo porque vemos que se comienza, cuando las entrevistas se abren, esta persona comienza a preguntarle únicamente cosas como, por ejemplo, ¿qué se dice entre ustedes? Etcétera, etcétera. Y pues se comienza hablando al principio acerca de cuestiones como, por ejemplo, los ciclos de la milpa, cómo se asa un chile, un montón de cosas que pueden parecernos realmente cotidianas, y terminan pues hablando de historias que tienen que ver con la creación del maíz, incesto, asesinatos, conspiraciones, brujería, y un montón de cosas que son pues dignas de cualquier otro tipo de narrativa filosófica e histórica y que no tienen nada que envidiarle al Antiguo Testamento como texto de eh, como texto de mito fundacional, ¿sí? O sea, todas estas metáforas y carga espiritual de la creación del mundo vienen en estas historias que se repetirán ahorita en otro que veremos más adelante, pero primero hablaremos un poquito más acerca de lo que significó la primera la primera documentación sistemática de esto. ¿A qué me refiero con documentación sistemática? No me refiero a que sea el primero gringo que viene a hacer las cosas así, sino que me refiero a que es el primero que viene con técnicas de lingüística avanzada que fueron desarrolladas tanto en Europa como en Estados Unidos a mediados del siglo XX y que todavía no habían sido aplicadas a las lenguas náhuatl, como por ejemplo la dialectografía comparada y un montón de otras cosas que, por ejemplo, cuando vino la persona de la que vamos a hablar después, que es Leonhard Schulze Jena, él pues no las conocía porque no eran cosas de su tiempo, pero ahorita hablamos de ello. Bien. Entonces, como ven, otra de las grandes ventajas que tiene este texto eh, para la investigación es que guarda narrativa y documentación de variedades de la cordillera del Bálsamo que ya no están entre nosotros, como por ejemplo la de Chiltiupan o la de Teotepeque. Entonces, por medio de este podemos conocerlas. Ahora bien, vamos con el siguiente y el archiconocidísimo, también en cuanto a la cuestión de la gramática, Leonhard Schulze Jena. A este es un poquito más difícil de encontrar sus textos, pero ahorita permítanme nada más, vamos a buscar el otro PDF. Se llama Diccionario Analítico del Náhuatl. Aquí lo tenemos, este no lo vamos a abrir. Pero sí les vamos a compartir la imagen. El gran problema es que este está escrito. Ahora, permítanme nada más. Solamente así me voy a descargar el PDF. Este podría ir en las dos categorías, verán. Este fue publicado en 1973, pero fue, fue escrito en 1931, porque por acá andaba, según sabemos hasta el momento, Leonhard Schulze Jena, que era un alemán que estaba tratando de hacer un trabajo de 4 tomos acerca de la cultura náhuatl, pero únicamente logró sacar uno,
que hizo exactamente lo mismo que Campbell, solamente que más o menos unos 40 años antes. Lo cual significa que también sacó una recopilación mitográfica gigantesca que entendemos, las personas que nos involucramos en esto, como una persona que saca un libro de la biblioteca mientras se incendia, porque el motivo por el cual únicamente pudo sacar uno de los tomos, ustedes se imaginarán cuál es, si es 1931, ¿no? O sea, ocurrió el problema, eufemísticamente hablando, del genocidio náhuatl de El Salvador. Entonces el tipo tuvo que irse al no poder continuar, y por las notas que había sacado de la mayor recopilación mitográfica que tenemos hasta el momento, que es la que hizo él, se hizo el diccionario analítico. El diccionario analítico no nos es útil para personas que estamos aprendiendo la lengua de manera autodidacta. Uno nos es útil únicamente porque la información que tiene la podemos encontrar de formas ya digeridas para público generalizado, y no dice nada que luego no haya sido topicalizado en cierta manera por Campbell y muchísimo más por King para llegar a lo que conocemos ahorita. Es decir, esta persona estaba inventando la rueda. O sea, estaba haciendo esto por primera vez, no había recopilaciones mitográficas. Luego vinieron personas que le hicieron girar más rápido, pero él es el primero, ¿sí? A pesar de su trabajo inconcluso, sigue siendo también el trabajo de mayor volumen. Entonces poníamos este en 2, porque su trabajo se llama Gramática Pipil, otra vez utilizando la palabra, y bueno, él era alemán en los años 30, así que se imaginarán que aunque fuese únicamente por supervivencia, tenía que estar involucrado con, cierto, con cierta tendencia política. Entonces, como les decía, él hace 2, la gramática pipil, que es la que vemos, y el diccionario analítico. Entonces, va en las 2. Ninguna de ambas, a nivel didáctico en este momento, nos es tan útil. O sea, es como si les dijésemos, yo quiero aprender física, no me voy directamente a Newton, me voy a libros de física para personas que están aprendiendo física. Tanto así porque ni siquiera los propios académicos grandes que hablan de física a niveles de educación superior leen a Newton originalmente. Es como si yo quisiera entender el origen de las especies, perdón, como si yo quisiera entender la evolución leyendo el origen de las especies. No voy a leer un libro de hace muchísimo más de 100 años, sino que voy a leer los actuales, pero respetaré la posición histórica que tuvieron en su momento de ser los primeros. Ahora bien, con la cuestión de la recopilación mitográfica, la de él es lo mejor que tenemos hasta el momento. Fue escrito de una manera muy desordenada, a vista externa muy desordenada, porque él no, al no existir hasta ese momento un alfabeto estandarizado como el que tenemos ahora, como el que utilizamos en estas clases, pues él generó el propio, el cual era complejísimo porque trataba de hacer la mayor cantidad de aproximaciones fonéticas posibles. O sea, trataba de poner la mayor cantidad de tildes para que fuese lo más fiel posible a su pronunciación, lo cual pues lo hace bastante difícil de leer en su momento. Así que otra de las personas de las que estamos hablando en este momento, que fue Alan King, toma este texto y lo traduce al alfabeto moderno, en el cual se rebautiza como Tactagetzapalitzalcu, o sea, los cuentos, lo que se cuenta, lo que se habla, o sea, las habladurías, por decirlo de alguna manera, de Izalco. Este sí es la mayor recopilación metográfica que hay hasta el momento, seguida luego de una que ya se hizo en el siglo XXI por Josué Ramos, y en tercer lugar en extensión estaría la de Lyle Campbell, de las cuales también hablaremos un poquito más adelante. ¿Los conocían o tienen alguna pregunta hasta el momento? Carlos, y la del ministerio, la guía del ministerio no incluiría, no entraría en esto. ¿Cuáles guías del ministerio? El Ministerio de Educación hizo unas guías finalizando el gobierno anterior para formar profesores. Ahí estuvo Sunejega metido también. Mm,
Pues más o menos las conozco, pero no tienen mucha información nueva. Son básicas, sí, sí, son básicas. Ujú. Además, pues sí, están bien, en realidad son recursos bastante válidos, pero también no está, porque no era su propósito, no están muy relacionadas directamente con la comunidad. O sea, no son recopilaciones de información sacadas directamente de la comunidad, sino que son pues amalgamas de todo lo que estamos viendo ahorita. Sí, Entonces sí, es como, de ujú, acuerdo. ujú. Y casi todos los gobiernos, incluso los que han expresado de manera explícita su descontento para con el esfuerzo por la recopilación del náhuatl, han sacado algún texto o han tenido algún gesto de acercamiento, aun si este fuese simbólico. O sea, desde incluso los tiempos de la guerra civil han habido hasta organizaciones que saben cómo funciona la cuestión sindical campesina, ¿no? O sea, hay sindicatos con intereses contrapuestos y aliados a partidos políticos, y eso siempre ha estado así, siempre ha sido así. Entonces hay una especie de cuota con la cual todos los gobiernos, por muy hostiles que sean para con pueblos originarios, van a tener por lo menos algún gesto de acercamiento de este modo, que la mayoría del tiempo es político y es un refrito de la misma información vuelta a cocinar y presentada de la misma manera otra vez. No, no lo digo como una queja, sino como algo que inevitablemente sucede en el actuar político de como lo conocemos, ¿no? O sea, es lo mismo que con población LGBT, es lo mismo que con los grupos empresariales, o sea, siempre hay que hacer algo para contentar a un grupo de población, pues son votos. Pero normalmente es muy explícito, o sea, es muy evidente que es una cuestión por el estilo. Documentación sí hay muy poca. Yo creo que ni siquiera recuerdo en qué gobierno fue. Yo creo que para con la lengua, el único real eh, esto que ha tenido una repercusión sobre la vida de la población, fue la entrega de un bono a los nahuablantes hace más o menos, creo que unos 15 años, donde se les entregó una cantidad risible también, no recuerdo, 100 o $200. Pero bueno, luego lo veremos, porque tal vez estoy diciendo una barbaridad y fue mucho más. Pero hubo un incentivo económico para las personas que guardaban que guardaban eh, el tesoro intangible, que es la lengua náhuatl, como se puso también en la documentación oficial, etcétera, etcétera, y creo que ha sido el único gesto real. O sea, luego lo de las publicaciones o sea, todos lo van a tener. O sea, sabemos que incluso la primera dama actual se disfrazó con el rebozo, se disfrazó con el refajo en algún momento. O sea, eso siempre lo vamos a tener. Pero bueno, este, continuando con la cuestión. Bueno, si vamos ahora a la cuestión de la narrativa, ¿no? En la narrativa tenemos tres grandes etapas, o sea, que tienen nombre y apellido. O sea, la primera sería Leonhard Schulze Jena, que hizo su recopilación, la más grande y más completa hasta el momento. Luego viene Campbell, que hace una que es la más pequeña, pero no por eso menos importante, e incluso porque nos muestra cómo nos muestra las cicatrices del siglo XX, o sea, 32 y guerra civil en ciernes, porque se ve la enorme cantidad de vocabulario del castellano que ha entrado a la lengua náhuatl, y nos da una fotografía histórica muy valiosa. Y el tercero, que sería la recopilación narrativa que hizo Josué Ramos el año pasado, que está, bueno, esa, véanla, no tengo el PDF, no estoy seguro de hecho de dónde conseguirla, pero se publicó con el ministerio actual, y es el mejor trabajo que se ha hecho en muchísimo tiempo. O sea, desde las desde la recopilación de Campbell, el trabajo más bonito que se ha hecho es ese, y además es mucho más extenso. Y además está muy bien cuidado, salvo por lo mismo que hablábamos de las cuestiones del MINED, que tienen algunas cosas que, sobre todo ortográficas, que no me agradan. El trabajo está de 10. O sea, es una recopilación gigantesca de los hablantes vivos actuales, o sea, de las personas hablantes nativas de los pueblos de los que hemos hablado en donde se ha conservado. Entonces, esta persona hizo un trabajo genial, simplemente. Y tengo ese, ¿saben una cosa?
No lo tengo en, no lo tengo en, no lo tengo en PDF, pero déjenme ver. Creo que sí lo tengo en físico, pero no me voy a tardar más de 30 segundos. Si no lo encuentro en 30 segundos, vuelvo, permítame. Menos todavía. Además, las ediciones son bilingües. Así que si tienen acceso a esto, como les digo, no lo he encontrado en PDF, pero se me envió un ejemplar. Está gordísimo. Porfa, si alguien lo tiene en PDF, lo pone en el grupo, por favor, porque también lo ponemos acá en la descripción de esto. Y ya, eso sería en cuanto a narrativa directa. Ahora bien, en cuanto a diccionarios. En cuanto a diccionarios, yo creo que no va a ser muy difícil saber que de la misma manera que Timo Machtigan es como el principal recurso que se habla del que se habla en cuanto a cursos, aquí vamos a tener pues que es el Nahuatl Mujmusta, ¿sí? De Werner Hernández, el cual creo que también tengo por acá una copia física, pero igual mejor la vamos a buscar en digital, porque esta es muy fácil de encontrar y ustedes ya la conocen incluso, así que habrá poco que decir de esta. O sea, no detesto script, a ver. Está en una página de Facebook de la Alcaldía de San Salvador cuando lo presentaron, la última versión. Ok, ok. Pues ojalá que haya tomado en cuenta. El náhuatl mujmusta no es perfecto. Tiene per se bastantes cosas que podrían mejorarse. Eh, Está muy difícil de descargar, así que lo voy a buscar ahorita desde mi propia. Vale, perfecto. 875. Bien. Verán, náhuatl mujmusta eh, no lo consideraría yo un diccionario como tal, pero es lo más cercano que tenemos. Ahorita les explico. En cuanto a diccionarios, Nahuatl Mujmusta es lo más cercano que tenemos a uno. Lo que pasa es que no sigue cánones lexicográficos. ¿Qué son los cánones lexicográficos? Pues son estas directrices que siguen, por ejemplo, el diccionario de Chicago, que es el diccionario español-inglés, este amarillito que vemos en todas las escuelas, y la mayoría de diccionarios de Wox o de las academias formales de las lenguas europeas, con una nomenclatura específica que nos ponen pues las entradas, con sus categorizaciones verbales, un montón de cosas que pues este diccionario no presenta, así que llamarle como tal diccionario formalmente no lo haría, pero es el vocabulario de mayor calidad que tenemos en cuanto a la lengua hasta el momento. Y es además uno que ha tenido el aval de la gran mayoría de hablantes nativos a los cuales se les ha presentado.
sobre todo en Santo Domingo de Guzmán y Cuiznahuat, que es de donde más se ha sacado la información para este. Además tiene la ventaja de que es completísimo, tiene apartados donde se maneja bastante bien explicaciones acerca de, bueno, casi todo lo que hemos estado viendo en las clases actualmente acá, desde numeración, cuestiones de pen, lo que les decía de las partes del cuerpo. Por esto, en realidad, se me tendría que haber citado y no se hizo, porque, por ejemplo, también esta, ¿cómo es que se llama? Este esquema acerca del crecimiento y la alternativa del maíz desde la reproducción hasta la cocina y todo su vocabulario, pues eso se lo pasé yo y no me lo puso, pero bueno, está bien, tenemos mucho a Werner. Y su trabajo, pues sí marca un antes y un después en cuanto a la facilidad del aprendizaje del idioma. O sea, todas las personas que estamos acá sabemos que es muchísimo más fácil aprender náhuatl una vez que se tiene este vocabulario barra diccionario que cuando no se tiene. Así que eh, quienes lo posean, imagínense cómo fue cuando tuvimos que aprender nosotros antes de que existiera, llegando a las comunidades, ¿no? O sea, era como mm, aprender a boxear boxeando en lugar de haber recibido una clase previa. Sin embargo, o sea, utiliza también muchas cosas eh, que son premisa moderna para la documentación lingüística mesoamericana, como por ejemplo el guión para marcar las formas transitivas y las intransitivas sin uno, que es muy innovador y que lo hace muchísimo más cómodo de leerse, ¿no? Hay otros, hay otros dos que no vamos a abrir acá por el momento, pero que sí vamos a tratar de platicar de ellos. De uno no tengo imagen, pero es un vocabulario con notas gramaticales que hizo Carlos Cortés de Santo Domingo de Guzmán. Está bastante bien, está muy completo, recomendado para tenerse, aunque no es como un recurso imprescindible. O sea, hay información que hay en otros que no está en este primero, ¿sí? Entonces, eso, el de Carlos Cortés no lo tiene. Además, no me gusta que su forma de cita fue arbitraria. Sin embargo, pues está también su aportación. Otro de ellos es uno que se hizo en Izalco hace muchísimo tiempo, que también creo que se puede encontrar todavía en PDF y existen en algunas librerías de Izalco todavía algunos ejemplares si se quiere comprar, que es el diccionario náhuatl español de Calvo Pacheco. Ese diccionario sí hay que tomarlo, diccionario entre comillas, son vocabularios, ese sí hay que tomarlo con muchísimo cuidado. Está lleno de errores, inexactitudes, inventos y cosas que no tienen mucho sentido. El problema es que esos son, digamos, de un 5 a un 10% del contenido y la gran mayoría es información real, pero yo no recomendaría verlo a personas que están comenzando, sino que a personas que ya tienen cierto bagaje y que ya saben distinguir qué cosa va y qué cosa no. Como por ejemplo, hay un montón de mexicanismos que Calvo Pacheco, al no haber encontrado una palabra para tal cosa dentro de su comunidad, pues buscó en recursos mexicanos y las topicalizó, que es una cosa que no debemos hacer porque terminan creando confusiones, malos entendidos y después entuertos históricos que luego a las siguientes generaciones no solamente le va a tocar hacer su parte por la cuestión de la revitalización, sino también arreglar los disparates que vayan haciendo generaciones anteriores. Entonces, yo sí recomiendo ese de Calvo Pacheco, pero cuando ya se tiene un bagaje suficiente como para poder discriminar la paja del trigo. Solamente para darles un ejemplo, aparece en la parte de atrás el texto Atamis no es, no, Atamis no esti, una cosa por el estilo, que ya primero tiene un error, y segundo, dice, no morirá mi raíz, no morirá mi sangre. Atamis, utilizando el A como negación. Eso no existe en náhuatl El Salvador. Eso viene de la contracción de amo, que es náhuatl mexicano. O sea, aquí, por ejemplo, para decir si esa persona no come, dicen amo tlacua, cuando en El Salvador sería
Tezutacua, ¿no? Entonces él vino y cambió el A, que es el principio de amo, que también se puede utilizar como contracción o negación, sería Aztlacuas, o sea, no Gomera, y él simplemente lo cambió así, pero es que no existe el amo en castellano, en náhuatl del Salvador, ¿me entienden? O sea, hay un montón de cosas que uno cuando ya tiene pues cierta visión, ya sabe de dónde salieron y sabe identificar incluso el camino que lo llevó a inventarse una cosa por el estilo, y cuando pues no la hay. Entonces ese sí hay que tomarlo con muchas pinzas. Yo no se lo pondría a una persona que está empezando porque la va a confundir, se lo daría a una persona que ya sabe platicar y que ya incluso pues puede que esté enseñando porque pues históricamente también tiene ese valor. Además, uno más que es muy bonito, que no es tan largo, pero que está hecho con muchísimo más rigor, es el de Juan Todd. Ahorita solamente le voy a mostrar la imagen porque no lo tengo en... Incluso tenía tenía una impresión de este libro, pero la tenía en El Salvador y no sé a dónde estará ahora. Solo se los muestro, permítanme. Este, de Juan Todd, que tiene que tiene la enorme ventaja de que ha sido, uy, no estoy, ahora sí. Tiene la enorme ventaja de que está basado únicamente en una de las variantes, que es la de Nahuizalco. Y nos trae muchísima información porque a pesar de que está eh, recopilado de una manera un poquito desordenada, eh, es muy notable que el tipo no se estaba inventando lo que estaba escribiendo. Se nota incluso que muchas veces no entendía lo que le estaban diciendo. Bueno, no muchas veces, algunas veces no entendía lo que le estaban diciendo, pero tenía la decencia de ponerlo así. O sea, de no tratar de enmendarle la plana al hablante porque no le estoy entendiendo. Y uno cuando está más viejo de andar en estos caminos encuentra algunos de los textos en el cual, por ejemplo, no supo dónde terminaba y comenzaba una palabra, sino que pues, los espacios se ponen de forma fortuita y uno se da cuenta de que a pesar de que no sabía dónde cortar las palabras, o sea, uno lee lo que se está diciendo y se da cuenta de que sí. O sea, este ha sido hecho con muchísimo más respeto, por decirlo de alguna manera. Así que también queda bastante recomendado, sobre todo si lo que se interesa es la forma específica de Nahuizalco. De hecho, encontramos también en este que existe una pequeña homografía, que son la palabra tuca, que yo creía que había pasado una criba histórica. Por ejemplo, tenemos que la palabra toca y tuca en las protonahuas que tienen un alargamiento diferente. Una significa sembrar, enterrar y la otra significa empujar, perseguir. O sea, no son lo mismo, pero se parecieron. Como convirgieron, yo creía que la forma para perseguir de tuca estaba extinta en El Salvador, pero la encontramos como tuca para perseguir en este documento, así que también nos trae vocabulario bastante nuevo. Bueno, entre comillas, nuevo, ¿no? No es decir que es vocabulario nuevo porque no lo conocemos nosotros, como decir descubrimiento de América porque vinieron los españoles. Pero entienden a lo que me refería, ¿verdad? O sea, creo que no hay problema con esa parte. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O ya los conocían estos también? ¿Cómo es que se llama el autor de este último, Carlos? Juan Todd, con doble D. Ok. Ujú. Vale. Continuamos un poquito más. Nos faltan ya poquitos. Otro que es de importancia, pero que es como este también, y que este ya nos iríamos a la categoría de cartillas, solamente que es una enorme recopilación de cartillas, es María de Barata. María de Barata con su folclore, folcuiza y no recuerdo qué más, de Cuscatlán típico, hace una recopilación muy importante, a pesar de que hay que tener en cuenta que, al igual que Calvo,
era Calvo Pacheco o Marroquín, bueno, no me acuerdo, pero a pesar de que, igual que Calvo Pacheco, no entendía lo que le estaban diciendo. Hace una recopilación a oído. Sin embargo, es valioso, no tiene que saberlo el recopilador si sabe el lector. Entonces, una persona que ya conoce de la lengua puede encontrar cosas muy valiosas en María de Barata. Una persona que no encuentra únicamente Cancalagüitunal. O sea, ese es uno de los mejores ejemplos acerca de cómo funciona la cuestión con María de Barata. Cancalagüitunal. En realidad es Cancalaguitunal, ¿no? Donde entra el sol. Perdón, ajá, o sea, porque es un canto al anochecer, ¿no? Y la cuestión está en que la persona que seguramente le pidió a ella que se lo escribiera, lo escribió Cancalagi con G-U-I, porque era su forma de manifestar el ki, la K-I, y María de Barata entendió, o la mayoría de gente que lo leyó después, entendió que esa U sí se lee. Entonces todo el mundo lo canta como Cancalagüitunal en lugar de Cancalagui por una cuestión gráfica. Por lo que vemos, estas personas no hablaban náhuatl. Pero, aún así, aún no entendiendo lo que uno dice, esa es la magia de las lenguas, porque una persona que sí está versada en la lengua ve esta jerigonza que muchas veces es bastante confusa y le encuentra sentido, porque sabe que es como, a ver, como cuando los adolescentes de la generación de nosotros, de los principios de los 90, existían, escribían antes de criticarme, intenta superarme con el montón de comas y mayúsculas por todos lados, y que era extraño, pero una persona que sí habla buen español lo ve, lo lee y lo entiende, ¿sí? O sea, algo parecido nos ocurría con esto. Entonces, María de Barata tiene un montón de, sobre todo lo que me pareció muy interesante era lo que ella guarda como insultos entre indios, en los cuales aparece la palabra calpala, que significa casa podrida o casa vieja, y que luego encontramos también en Cuisnahuat como insulto entre señoras. O sea, un insulto que yo no puedo hacer porque es un insulto de una señora para otra. O sea, si yo lo hiciera, merecería que me peguen. O sea, eso no lo puedo hacer. O sea, hay un montón de información eh, sociolingüística muy importante también en todo eso, ¿entienden? O sea, ustedes entienden sociológicamente lo que significa que haya un insulto que solamente puede utilizar un tipo de persona para con su propio tipo de persona, ¿no? O sea, hay una especie de entendimiento de la misma condición dentro de ello, ¿no? Hay insultos que a pesar de ser entre vida cotidiana, solamente podemos utilizar entre hombres adultos que no hemos llegado a la tercera edad y pues insultos que son como de niño, ¿no? Que solamente son utilizados de niño para niño, ¿no? O sea, así existe también algunas que aparecen en las recopilaciones de María de Barata como insultos de señoras para con señoras. O sea, solamente una señora puede insultar de una manera tan fea a otra señora, porque si lo hago yo, o sea, muy malo, ¿no? O que una señora insulte de esa manera y sería impropio si fuese hacia una mujer joven, por ejemplo, o a un hombre, ¿sí? No sé si entendemos la calidad sociolingüística que trae bastante de la información que encontramos ahí en María de Barata. No sé si la conocen o si tienen alguna pregunta hasta el momento. Vale. Ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que contiene Masin, el Tactagetzapalitzalco. A pesar de que incluso creo que la última recopilación mitográfica es más larga, eh, lo increíble de la recopilación de Masin es que nos da cuenta de una cosmovisión nahua casi libre de sincretismo cristiano. O sea, hay sincretismo cristiano, en esta narrativa, pero hay muchísimo más en lo que recopilan Campbell y en lo que recopila Josué. ¿Sí? Eh, Prácticamente hay una visión mesoamericana pura, y eso es
muy difícil de encontrar porque casi ningún pueblo náhuatl tenía una forma. Casi todos habían cambiado a su dueño de la montaña por alguna figura cristiana, un santo, o directamente el diablo, a veces como una figura positiva, a veces como una negativa, ya que no tenía esa connotación moral de por medio en la visión mesoamericana, pero es increíblemente pura. O sea, está muy guardada de influencia cristiana. Hay algunas, como por ejemplo que eh, el sabio del pueblo es un cura, cosas por el estilo, pero en su gran mayoría se guarda muy bien, ¿sí? Y ya luego de eso, para terminar con esto, tenemos las traducciones, de las cuales vamos a hablar únicamente de dos, que son las más importantes. Una de ellas hecha desde fuera de la comunidad y otra de ellas hecha desde dentro de la comunidad. La primera de la que vamos a hablar, y permítanme otra vez la molestia que voy a tener de buscar aquí en el momento, que sería... mm, eso es. A ver, la primera de las dos grandes traducciones de las que vamos a hablar, la tenemos aquí. Y la voy a presentar ahorita. Es de mi agrado presentarles la traducción hecha por, ahorita no recuerdo el nombre del otro traductor, pero también por Don Silverio, fallecido hace poquito, que es una traducción del Popol Vuh al náhuatl de Tacuba. Si se dan cuenta, está re difícil de leer porque es manuscrito, ¿sí? Y además está en desorden y además tiene miles de ediciones, una por encima de la otra, pero pronto tendremos de esto una transcripción a texto normal. Es todo el Popol Vuh. O sea, se dieron a la tarea, se dieron al tiempo de tomar todo lo que se tenía del Popol Vuh y se hizo esto. No sé si valga la pena incluso ponerme a detallar la importancia del documento, porque no pasa por filtros académicos, sino que simplemente dos personas que encuentran que lo más cercano que se tiene a una narrativa de creación de mundo, o sea, una mitos fundacionales, o sea, explicaciones de por qué estamos aquí, juzgaron que lo más cercano que se tenía, porque todavía no se había publicado y no se conocía los libros que fueron recopilados por Schulze Llena y narrados en su mayoría por Inés Massin, que era alcalde del común, pues como no se conocían, lo que encontraban ellos como lo más cercano a las historias de la explicación de por qué el mundo existe y por qué nosotros somos lo que somos, era el Popol Vuh, así que lo buscaron y lo tradujeron a náhuatl. Y no tengo cómo agradecerles tal trabajo. O sea, este documento tiene aquí información suficiente para mantener a varias personas trabajando en documentación académica toda la vida. O sea, es una cosa maravillosa y muy linda de tener. Luego, vamos a hablar de otra traducción Carlos, histórica. Hola. Carlos, ¿y esta de qué año es? Esta sí duró bastantes. No estoy seguro de en qué año se comienza, pero se termina en el 93. Ok, ok, Pero gracias. no, estoy seguro de que duró más de 5 años. O sea, es lo más parecido que tenemos. O sea, no sé cómo explicarlo. Hay algunos textos, como por ejemplo, creo que Lara Martínez habla de uno, hay un titular que sí me voy a tener que meter en el problema porque es muy tendencioso, que habla de que el náhuatl en algún momento fue una lengua oficial en el territorio. Evidentemente, probablemente lo fue, pero antes de la llegada de los españoles, una vez con la llegada de los españoles, no tenemos ningún documento como este. Los únicos que tenemos son los documentos oficiales que tenemos, que la Capitanía General de Guatemala utilizaba
para su administración, porque se dijo que el aztecano iba a ser la lengua oficial de la Capitanía General de Guatemala. No están en náhuatl de El Salvador, están en un híbrido de náhuatl del sur de México. Y eso se nota en que tienen OES. Entonces, la administración pública durante la colonia en El Salvador no se hacía en náhuatl El Salvador, se hacía en náhuatl de México tropicalizado. Entonces, este es el documento manuscrito eh, no pasado por academia más extenso que tenemos hasta el momento. Pero sí, o sea, es hecho de manera voluntaria, no tiene que ver con instituciones, no tiene que ver con otra cosa más que con el propio deseo personal de los hablantes de generar conocimiento en la lengua y de decidir hacerlo. ¿Sí? Luego, de esta no la vamos a compartir porque no es tan impresionante, pero tenemos Neyancuic Sentagetza, que es la otra gran traducción que tenemos, la cual es muchísimo menos épica, porque es el Nuevo Testamento. De hecho, eso es lo que significa. Incluso se publicó también un pequeño glosario de neologismos, porque si una cosa se debe tener, es que cuando uno crea un neologismo y lo propone y lo pone dentro de su traducción o dentro de su producción artística, tiene que ser sincero y decir, esta palabra me la acabo de inventar, ¿les gusta? Entonces eso lo hace Alan Roy King con su traducción del Nuevo Testamento. Genera un montón de vocabulario para cosas que no existían, como por ejemplo bautizar. ¿Por qué tendríamos una palabra para bautizar si cuando vinieron los españoles vinieron bautizando en español? Así que eso se hace así. No la había, las personas en náhuatl decían que chivo a bautizar, y pues viene King y pues él hace su propuesta, que es Julio Maga, que es dar aceite, porque también vienen por cuestiones de que la palabra original en hebreo viene de no sé qué, bla, 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 un montón de cosas, pero tiene una gran desventaja y es que por el momento todavía no hay estudiantes de teología en náhuatl, así que ese vocabulario está ahí para cuando se necesite, que todavía no. ¿Sí? Entonces, pero entonces me dirán, esto es una cuestión colonialista, esto es una cuestión de imposición, ¿por qué se está tratando de hacer evangelismo en las comunidades a través de la traducción del... Pues la respuesta es muy sencilla, simplemente se le preguntó a la comunidad qué libro quieren y no hubo ningún tipo de duda. O sea, siendo que la comunidad es mayoritariamente cristiana, dijeron, el único que nos interesa es la Biblia. Dado también que la mayoría de la población de la tercera edad nahuablante son personas no alfabetizadas, pues era para que se les fuese leída la Biblia en náhuatl. ¿Sí? Entonces eso servía en su primer momento como también un vertebrador social alrededor de la lengua. No es que la comunidad necesite vertebración social, la comunidad sobrevivió genocidios y guerras, pero generaba un espacio de vertebración alrededor de la lengua, que era como una de las cosas que eran de las más denostadas dentro de, y esto generaba que cuando se hacía la revisión, o sea, se llevaba a las personas a preguntarles qué les parece la traducción hasta cómo va en el momento, estas personas daban su opinión y eso generaba también espacios nuevos para la producción en náhuatl, ¿no? O sea, generaba personas que se interesasen dentro de, y como se imaginarán, pues muchas guerras acerca de qué libros son el Nuevo Testamento, porque tenemos tanto población católica que dice dónde está Macabeos, como a población protestante mucho más radical que te dice Romanos no tiene que estar ahí, y así definitivamente, pero el libro sale, existe y tenemos ahora también, gracias a ese, una gran cantidad de corpus hablando de temas que no tienen como tema central la propia comunidad, y eso también es bastante bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento?
¿Todo bien hasta acá? Todo bien, Carlos. Vale, perfecto. Yo sé que fue muy rápido y son un montón, así que ya saben, lo vamos a poner todos en la descripción del videíto cuando lo subamos y pueden verlo de nuevo para saber si se tiene que enlistar o algo por el estilo con todo esto. Como se nos fue mucho el tiempo, yo creo que hoy nos quedamos únicamente con este tema y el siguiente lo vemos hasta la siguiente, en donde ya se acaban los temas descansito y nos vamos a meter otra vez a, pues, gramática, ¿no? Lo que pasa es que también me parecía bastante pertinente que conocieran todo este montón de texto hasta el momento que créanme, eso es como el doble. Lo que pasa es que no nos vamos a poner a desglosar principalmente a todos y cada uno, porque hay algunos que incluso son, no quiero decir irrelevantes, sino que de relevancia relativa. O sea que hay, por ejemplo, algunos que son solamente 40 palabras recopiladas de un pueblo en específico. Y esos pues no los íbamos a ver acá, íbamos a ver únicamente los más gordotes de todos, ¿no? Pero sí, ese es el bagaje que tenemos hasta el momento. Si se dan cuenta, es muy poquito. ¿Cuántos libros no han sido escritos a lo largo de la historia solamente de polaco, digamos? No nos vamos a meter con lenguas monstruosamente gigantes como el inglés, el español o el francés, que tienen cantidades infinitas de libros. Eh, que podamos repasar en una hora la gran mayoría de lo que tenemos en esta lengua no es decepcionante, sino que preocupante. ¿Sí? Entonces necesitamos producción en las lenguas nahuas y sobre todo en la del Salvador. Así que no se preocupen por la calidad, escriban. Yo prefiero que me recuerden, por eso es que yo también, o sea, aunque no sea el tema de este, yo también escribo en la lengua, entonces porque quiero que se me recuerde eh, históricamente como una persona incompetente, pero no como negligente. Eh, Se hizo lo que se pudo y se produjo, ¿no? Que ya luego vendrán personas con herramientas muchísimo más afinadas que las mías y producirán algo muchísimo mejor, me alegra pues que lo hagan, ¿no? Así que por el momento nos quedamos hasta por acá con este de hoy y por lo que queda acabamos la grabación. Gracias, Carlos.